Hola, soy Adif Medina y en este video te explicaré de forma general qué es blockchain de una manera más técnica, detallando algunas de las características más importantes de la cadena de bloques. Lo primero que hay que saber de blockchain es que es un conjunto de tecnologías ya existentes, que han sido mezcladas para trabajar de una manera diferente a lo que ya estábamos acostumbrados. Blockchain nació con el Bitcoin en el año 2009 y es la tecnología en la cual se basan la mayoría de las criptomonedas que tenemos hoy en día. Dentro de las tecnologías que conforman el blockchain tenemos la comunicación HTTP, el API REST, el lenguaje de programación JavaScript, la comunicación peer-to-peer, la criptografía, etc. Para entender blockchain, empecemos con un ejemplo. Imagina que queremos realizar una aplicación de historias clínicas universales, donde todos los hospitales, clínicas, farmacias y hasta el Ministerio de Salud puedan acceder a ellas y que además cada una de las instituciones pueda alimentarlas de información. ¿Cómo lo plantearías? ¿Utilizarías una base de datos centralizada en un servidor público? ¿Qué tal te sonaría una solución de base de datos que se replica en cada institución y que para agregar alguna información se debe pasar por la validación de las demás entidades? ¿Que no tengas a una institución en particular que la centralice? ¿Que no se pueda modificar ni eliminar la información ya grabada? ¿Que esté completamente cifrada? ¿Que se pueda restringir los datos que cada institución ve? Y demás cosas. Pues eso y mucho más cosas te da el blockchain. Lo que hace de blockchain una verdadera revolución en la industria es que ahora se puede transferir valor por internet. Internet por ahora no tiene la capacidad de enviar valor sin un intermediario. Por ejemplo, si envías una entrada de teatro digital por correo, esa entrada se queda en tu bandeja de salida y llega a la bandeja de entrada de la persona del destino, además que la puedes imprimir, la puedes tener en tu móvil, etc. Cuando llegas a la puerta del teatro, podrías entrar con cualquier copia, ¿no es cierto? Pues con blockchain ya cambia el esquema, porque toda la red guarda el estado de un activo, por ejemplo en este caso de la entrada, con lo cual solamente una persona podría entrar, que es la última persona que posee el valor. ¿Cómo se hace? Pues todos los participantes tienen la misma información y saben exactamente el estado de la entrada. Obviamente esta seguridad hace que todos los datos sean correctos y consensuados entre todas las partes. Lo que maneja blockchain son activos. Un activo es todo aquello que es capaz de ser poseído por alguien. Un activo puede ser tangible, como es una casa, como puede ser una historia clínica, o intangible, como puede ser un Bitcoin, o la propiedad intelectual de una canción, una hipoteca, obras de arte, etc. En nuestros casos anteriores, una historia clínica o una entrada es un activo, y sobre eso trabajamos para darle valor. Una de las características de blockchain es que es una base de datos distribuida. Como se ve en el gráfico de la izquierda, nosotros tenemos bases de datos centralizadas, descentralizadas y distribuidas. Nosotros tenemos que blockchain es distribuida. Esto quiere decir que es una red peer-to-peer, punto a punto, donde en cada uno de los nodos o puntos de la red se encuentra la misma base de datos, se encuentra la misma información. Esto permite que podamos crear redes de negocio entre entidades, entre empresas. Como cada uno de los integrantes de la red, llamados nodos, tienen una copia de la base de datos, eso hace que para poder seguir dando servicio bastaría con un nodo activo. Si todos los demás nodos se caen, no habría problema y la red seguiría funcionando. En el caso de la aplicación de historias clínicas que estábamos poniendo de ejemplo, nosotros podríamos a través de esta base de datos distribuida hacer que cada institución que participe, como las farmacias, las clínicas, el ministerio, etc., tengan una copia de la base de datos y sobre ellas trabajen sin necesidad de que todos los nodos estén en red al mismo tiempo. Eso obviamente sin tener a alguien centralizado que distribuya la información. Esto hace que el consenso o que todos estén de acuerdo para tener la misma información y la confianza necesaria para saber que toda la información es correcta. La blockchain trabaja bajo consenso. Eso quiere decir que todos los nodos que pertenecen a la red trabajan de una única manera,
y todos están de acuerdo con las políticas preestablecidas. Cada nodo de la red, porque es una red peer-to-peer, lo que hace es comprobar las reglas de cada transacción, ejecutar el algoritmo, compartir información y validar y a la vez estar actualizado con la información que le llegue de los demás nodos. Nosotros tenemos diferentes tipos de consenso o mecanismos de consenso para hacer esta validación. Tenemos la prueba de trabajo, tenemos los por fecha, por hora, etc. Dependiendo de la complejidad de la cadena de bloques, nosotros podemos seleccionar qué tipo de consenso tenemos. En nuestro ejemplo de la aplicación de historias clínicas, lo que va a permitir el blockchain a través del consenso es que cualquier institución no ponga datos raros dentro de la blockchain. Para eso todas las demás instituciones tienen que aprobarlo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no va a poder meter dentro de una historia clínica algo que los demás usuarios o los demás participantes de la red, como las clínicas y los hospitales, no estén de acuerdo. La blockchain puede ser pública o puede ser privada. Cuando hablamos de blockchain pública podemos hablar del Bitcoin, donde la red que tenemos es a nivel mundial y además para que tú quieras participar de la red, lo único que tienes que hacer es directamente bajarte un software y trabajarlo. ¿Por qué? Porque la idea de tener una moneda digital es que sea descentralizada, de tal forma que no sepamos cuántos nodos existen en la red, ni cómo se llaman, ni dónde están ubicados, etc. Entonces, al hacer nosotros una red pública, esto hace que los nodos sean anónimos y que además pueden ser una cantidad ilimitada. Una red privada es una red que sí se conocen los nodos que participan y usualmente se trata de una red de negocios, donde nosotros integramos a más de una empresa y lo que hacemos es poner políticas para ese negocio como tal. Al conocer nosotros quiénes son los participantes, las políticas de seguridad pueden ser un poco más bajas que siendo una red pública, que ahí sí hay que tener un poco más de cuidado. En el caso que estábamos viendo de nuestra aplicación de historias clínicas, pues obviamente ese sería una red privada donde yo podría tener acá a los hospitales, a las farmacias, al Ministerio de Salud, etc. El blockchain, como su nombre lo indica, está basado en bloques. ¿Qué es un bloque? Un bloque es una agrupación de transacciones. Cuando yo hago un movimiento de dinero y envío dinero de un punto A al punto B, eso es una transacción. Cuando yo modifico un dato en una historia clínica, eso es una transacción. Si lo quieren ver informáticamente, es como un registro en una tabla. Eso para mí sería una transacción. Esos bloques de información lo que hacen es, cada vez que se crean, buscar el bloque anterior. Por ejemplo, en este caso, este segundo bloque lo que tiene es una referencia hacia el bloque anterior. Esto hace que se convierta en una cadena. Cada vez que se va creando un bloque, se va creando una cadena de bloques para tener un orden determinado. Es por eso el nombre de la tecnología, cadena de bloques. Cuando un bloque ya se llena de transacciones, este bloque, para pertenecer a la cadena, tiene que ser primero validado por los nodos de la red. Si esta validación pasa, recién se verá integrado el último bloque aquí y obviamente va a tener que tener una referencia con el último bloque para seguir con la cadena. Esta operación de validar y de encontrar un bloque correcto los hacen los mineros. Esta parte de la minería lo vamos a ver en otro video porque es un poco extensa, pero hay un proceso para que el último bloque creado se valide antes de pasar a la cadena de bloques. Otra característica es que la blockchain es inmutable. Eso quiere decir que no se puede modificar. Primero, hay que saber que la blockchain no permite modificar ni eliminar ningún dato. Una vez que una transacción está dentro de la cadena, queda inmóvil de por vida, queda inmutable de por vida. La única operación que me permite realizar el blockchain son las inserciones, y esas inserciones se van al último bloque y sobre esa se trabaja. Esto hace que, por ejemplo, si nosotros necesitamos
reversar una transacción, esa reversa no se hace modificando el registro determinado, sino lo que hay que hacer es una transacción que la reverse. Eso hace que se queden las dos transacciones grabadas y por lo tanto yo puedo hacer una historia de exactamente qué ha pasado con ese valor. Como se ve en este gráfico, si alguien quiere modificar un bloque anterior que no sea el último, o sea, no sea una inserción, sino quiere realmente hacer una modificación, pues al hacer una modificación, este bloque ya no queda válido. Entonces, al no quedar válido, cuando pase al otro bloque, también se va a dañar. Y estos dos bloques dañados van a hacer que el resto de nodos de la red los descarte. ¿Y los descarte por qué? Porque los otros nodos de la red ya saben cuáles han sido los valores correctos. Al saber cuáles son los valores correctos, estos quedan desechados y por lo tanto no entran a la cadena de bloques. Como lo vimos en el consenso, donde si la mayoría de nodos no están de acuerdo, pues simplemente ese bloque no se acepta. Toda la blockchain está cifrada mediante certificados digitales con las claves privadas y las claves públicas y además es permisionable. Eso quiere decir que no todos van a ver toda la información. La blockchain copia exactamente la base de datos en cada uno de los nodos, pero eso no quiere decir que cada nodo vea la misma información. En nuestro caso, que estábamos viendo de la aplicación de historias clínicas, nosotros podemos determinar que un hospital vea todo el detalle de una historia clínica, pero por ejemplo una farmacia que solo vea la receta del último examen. Por más que internamente dentro de su computadora la farmacia tenga toda la información del blockchain, ella solamente puede ver eso, esa partecita de la receta, porque a la hora de definir los actores nosotros podemos definir los permisos y sobre qué datos pueden ver o no. Otra característica importante de la blockchain es que es programable. Blockchain nos da lo que son los smart contracts, los contratos inteligentes, que lo que nos permiten hacer es definir las reglas que gobiernan una transacción. Un contrato inteligente, si lo queremos ver informáticamente hablando, es como si fuera un store procedure en una base de datos. Eso lo que nos va a permitir es trabajar con eventos, es hacer que el dinero sea inteligente y que podamos trabajar a través de cosas que pasan en la red. Al ser contratos virtuales, no necesitamos, por ejemplo, los que son abogados. Directamente, como hay dos partes que están trabajando bajo un mismo esquema, hay una confianza determinada, no necesitamos alguien intermedio, como una notaría ni nada de eso. ¿Por qué? Porque además también tenemos lo que son todos los certificados digitales, lo que hace comprobar quién es el origen de una transacción. Todo eso está firmado y va directamente. Entonces aquí tenemos una pequeña comparativa de los contratos tradicionales con los smart contracts y aquí a la derecha tenemos un ejemplo de cómo se programan. Siguiendo con el ejemplo de las historias clínicas, imaginemos que podamos programar que un cliente, si compra las medicinas en una farmacia asociada a la clínica donde se atendió, podemos darle un descuento directamente en su cuenta. Eso se podría realizar inmediatamente, sin esperar trámites, sin esperar a intermediarios, ni nada. Directamente cuando se haga la transacción, se le reembolsa al cliente un porcentaje determinado de descuento. Lo primero que se realiza es lanzar una transacción. Siguiendo nuestro ejemplo de las historias clínicas, imaginemos que una clínica determinada lo que está haciendo es insertar un nuevo examen médico a un paciente determinado. Esa transacción se lanza a la blockchain y lo primero que se hace es construir un bloque. Acuérdense que yo puedo definir cuántas transacciones van dentro de un bloque. Cuando ese bloque, por ejemplo, llegue a su límite de 20 transacciones, 50 transacciones, ese bloque recién pasa a una verificación. Esa verificación lo que hace es pasar por el consenso de los demás nodos y si más del 51% de los nodos aprueba esa validación, recién ese bloque es cargado dentro de la cadena de bloques. Al ser cargado dentro de la cadena, lo que hace es fijarse cuál es el bloque anterior y al tener el bloque anterior lo graba
dentro de su registro para formar parte de la cadena y ser inmutable. Una vez que ya esté completamente dentro de la cadena, recién se ejecuta el contrato inteligente o la lógica de negocio que tiene la transacción como tal. Bueno, este es un resumen de las características del blockchain. Como podrán apreciar, pues es una tecnología disruptiva que cambiará el mundo del software. Poco a poco iremos descubriendo y profundizando en cada una de ellas y enseñándoles a programar en sus herramientas. Este ha sido un breve resumen, pero realmente hay un larguísimo etcétera de características muy interesantes dentro de la blockchain. Si el video te pareció muy técnico, te invito a que veas nuestro video de blockchain inicial que te dejo a continuación en la tarjeta que sale aquí arriba. También te invito a unirte a nuestro grupo de Facebook, donde estamos compartiendo información sobre la programación en blockchain y las últimas novedades. Gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente video y no te olvides de darle like. Chao.